Una muerte mental, de Giovanni Papini. No se sabría la verdadera historia de uno de los más nuevos suicidios de los últimos años. Si yo no tuviera el vicio de ir en busca de los excepcionales con la esperanza, casi siempre fallida, de encontrarme con un grande. El suicidio cuyo misterio es sabido no se parece a ninguno de los hasta ahora conocidos. Ni la historia ni la crónica narran otro igual. Era difícil encontrar un medio no utilizado por nadie. Todos los expedientes menos naturales han sido descubiertos y realizados. De cuando en cuando los periódicos, ya hay hitos desde hace tiempo de los acostumbrados disparos y de los cotidianos envenenamientos, cuentan alguno, como variedad curiosa, para hacer sonreír agradablemente al lector optimista. Y, sin embargo, él lo encontró y lo puso en práctica. Conocí al futuro suicida de manera curiosa. He de advertir que de las personas que me han sido presentadas regularmente, nunca he obtenido nada extraordinario. Hurgaba una mañana en un puesto de libros viejos y me cayó en las manos el primer volumen de la traducción francesa de Los demonios de Dostoyevski. Lo había leído hacía bastante tiempo y varias veces. Por otra parte, era solamente el primer tomo y no tenía, por eso, ninguna idea de comprarlo. Pero, sin saber cómo, empecé a hojearlo y fui instintivamente hacia las páginas en que el ingeniero Kirillov expone con tanta simplicidad sus ideas sobre el suicidio. Había observado ya en los márgenes signos violentos en lápiz rojo, pero aquí había, además, notas. Estaban escritas con lápiz negro y desvaídas, sin embargo las descifré. No así, está bien, es preciso superar el temor a la muerte y por ello prepararse para matarse, pero no así. El suicidio con las manos, cosa de carnicero, no se llega. Tener presente la idea para mi método. Es preciso negar, destruir la vida en uno mismo, poco a poco. No destrozar el cuerpo de repente. Es estúpido. Esas pocas líneas escritas a lo largo en las márgenes exaltaron mi curiosidad como hacía tiempo no me sucedía. ¿Quién sería el que había escrito tales palabras? Hojeé todavía nerviosamente el volumen y en la página de guarda, al principio, había lo que buscaba, un sello, uno de aquellos terribles sellos violetas de uso comercial con un nombre, un apellido y una dirección. Ottonet Kressler, Via Deger Rotet 25, primer piso. Di 2 liras al librero y me fui a casa corriendo con el libro en el bolsillo. Apenas estuve en mi cuarto, lo examiné mejor. Había otras notas, pero no añadían nada extraño a las que había leído allí. Bastaban aquellas, sin embargo, para que me sintiera tranquilo hasta que encontrara al dueño del libro. Pero, ¿habrá sido él quien ha escrito esto? ¿Y ese nombre alemán del sello será el del último dueño y del misterioso anotador? ¿Y si es él, seguirá viviendo en la misma casa? Cualquier conjetura que pudiera ser, no podía sino seguir aquel hilo, el único. Tomé el libro y el sombrero y salí de casa. En pocos minutos tengo las piernas largas y la prisa de los nerviosos. Estuve en el número 25 de la Vía Deget Rotet. Llamé al sucio portal de la calle. La puerta se abrió. ¿Quién es? Era una voz de niño. En efecto, una vez subidos 2 tramos de escalera vi, en el hueco de una puerta, a una niña pálida, con un delantal rojo y los pies descalzos. ¿A quién busca? ¿Vive todavía aquí el señor Ottone Kressler? La niña abre los ojos y piensa. Luego, de repente, «Mamá, mamá, ven». Salió una mujerzuela de unos 40 años,
de rostro poco amable y sucia como su hija, me miró mal. ¿Qué quería? Repetí el nombre. Me di cuenta de que mi pregunta no le causaba ningún placer. ¿Lo conoce? Preguntó, sospechosa. No lo conozco, pero tengo necesidad de verlo enseguida. Asuntos de negocios. La mujer vacilaba, pero el miedo prevaleció. Ya no vive con nosotros. El 15 hará 3 meses que se fue. ¿Y dónde está ahora? No lo sé. ¿De verdad? ¿Y no hay nadie que lo pueda saber? Pruebe ahí, en la taberna de al lado. Pregunte por Chechino. Las cartas se las recogía él. Saludé y bajé. Había, a 2 pasos de la casa, una de aquellas tabernuchas con cortinas rojas, color de sangre sucia y de vino malo, con una botella pintada sobre el cartón a la izquierda. Entré. ¡Qué olor! Por suerte no había nadie, ni un alma en el mostrador. ¡Casa! Y he aquí que salió de las tinieblas de la rebótica un muchachote rubio con un delantal azul anudado a la cintura. ¿Deseaba? Perdone, ¿es usted Chechino? Sí, soy yo. Conocí a un tal señor Ottonet Kressler que vivía aquí al lado. Claro que lo conocía, pero ahora se ha ido. ¿A dónde? Vi que tampoco él tenía ningunas ganas de contestarme. Me miró un poco con fijeza y luego dijo llanamente: Perdone, no por nada, pero ¿ganamos algo? Porque, a decir verdad, es un pobre desgraciado y ni él sabe lo que se hace. Ha dejado algunas deudas pequeñas aquí, en la calle, y me parecería tener un pecado en el alma si le mandara a alguien detrás. Nunca he sido chivato, gracias a Dios, y, como tirar voy tirando lo mismo. Se equivoca. Yo no quiero nada de él. Es más, si acaso, tendría que darle, y tengo necesidad de verlo para una cosa muy importante. Pero hasta hoy no lo he visto nunca. Mire, le hará poco caso. Si viera qué tipo tan raro es, parece que no se acuerda de nada y que no le importa nada, y a veces habla consigo mismo, pero, sin embargo, es un buen chico y, cuando tiene, no es como otros. Oiga, me han dicho que usted sabe dónde vive ahora. Dígamelo. Le hará un favor. El muchacho me miró otra vez con fijeza. Luego, ya fuera porque se hubiera convencido de que yo no era ni un policía, ni un acreedor, ya porque le importara poco el secreto, respondió: Si no se lo han llevado al hospital durante estos días, vive en Vía della Stufa, número 2. Le di las gracias y salí enseguida a la calle. De la Vía della Routet a la Vía della Stufa no hay mucho, y llegué a ella sin darme cuenta. El número 2 era uno de aquellos viejos palacios florentinos del siglo XV o XVI, con las ventanas en arco adornadas con toscas almohadillas de piedra y con la galería tapiada en lo alto. Un poco desconchado y bastante sucio, ventanas medio tapiadas, señales de envilecimiento por todas partes. Había un portero zapatero remendón que, sin levantar la cabeza del zapato y sin ningún gesto de sorpresa, contestó a mi pregunta: Último piso, a la derecha. Subí la escalera, deshonrada por escupitajos y arañas. Arriba llamé. Otra niña abrió. El señor Kressler estaba en casa y salió a la puerta de su habitación a recibirme. Tal vez olvide con los años su aspecto, pero hasta ahora lo conservo nítido, intacto, profundamente grabado en mi mente. Ottonet Kessler era, como ya me había imaginado, alto y delgado, su rostro, estirado y estrecho,
como si le hubieran comprimido por fuerza las mejillas desde niño. Parecía la caricatura de una aparición mañana, órbitas profundas, increíblemente profundas, con dos resplandores al fondo, nariz larga, curvada, espiritual, boca sinuosa, pero no de expresión femenina y voluptuosa, sino sarcástica y amarga, dientes superpuestos, mentón casi en punta. Su cara estaba afeitada del todo y era roja, pero no de aquel rojo sano y natural que se ve en las mejillas, sino de un rojo oscuro, como de sangre coagulada, que lo invadía todo, hasta el cuello. Iba mal vestido y llevaba un abrigo gris y sombrero, como si estuviera a punto de salir. Mi deseo de encontrarlo había sido tan grande que no había pensado en las primeras palabras que tenía que decir, en las excusas razonables de mi visita. Mientras me acercaba, no sabía qué decirle. ¿Es usted el señor Kressler? El joven hizo un gesto afirmativo. Tendría necesidad de hablarle enseguida. El otro me indicó su habitación y entré. Era un cuarto grande y casi vacío que daba a los tejados. Sobre una gran caja de embalaje había un colchón y sobre el colchón un cubrecama y un almohadón. No había sillas, solo un sillón de mimbre. En la pared, colgadas con cuerdas, estanterías llenas de libros y en un rincón un atril grande y negro y, según me pareció, de sólida y antigua factura. Kressler acercó el sillón y se sentó en la falsa cama, mirándome a la cara, callado, como si esperara que yo hiciera todo el gesto de la conversación. No perdí valor. Saqué del bolsillo el libro de Dostoyevsky y se lo tendí. ¿Es suyo este libro? Era mío hace tiempo. Me lo quitaron con otros libros donde vivía antes y lo vendieron con otras cosas para cobrarme. El segundo lo tengo todavía. La patrona era ignorante. ¿Y estas cosas escritas al margen son suyas? Reanudé, señalándole las notas junto a los parlamentos de Kirillov. Son mías. El señor Kressler estaba tranquilísimo y parecía insensible a lo raro de mi visita y de mis preguntas. Entonces lo interrumpí. Le diré que he leído estas palabras y he encontrado en ellas la alusión a un método nuevo de muerte, a una muerte sin manos, a un suicidio superior. En la actualidad me ocupo mucho de eso y tengo alguna idea. Yo busco a todos aquellos que sienten la gravedad de la elección y no se deciden por la salida por una puerta cualquiera. He venido a verlo para que me diga si ese método existe, si verdaderamente usted ha encontrado algo y si ese algo será llevado a cabo. A medida que hablaba, mi oyente iba perdiendo un poco su calma. Desde el fondo de las órbitas, sus pupilas se acercaban a mí y el ojo salía de su fosa como una bestia que se asoma a la entrada de su cubil. Sí, sí, es esto. Es posible que alguien piense seriamente en eso. Y en Italia, ¿usted ha venido a verme por el problema de la muerte verdadera? Solamente por esto. El señor Kressler se levantó. Parecía conmovido. Su mano buscó y estrechó la mía. Tuve que decirle mi nombre. Vi en su cara el deseo de abrazarme. Podríamos hablar de ello ahora. Reanudé. Pero usted salía. No, no salía. Voy siempre vestido así, incluso por casa. No me gusta desnudarme. Podemos hablar ahora, enseguida, cuando quiera. Se lo explicaré todo. Le diré lo que pueda. Antes de morirme, la idea será suya. Transfusión y comunicación. No lo había pensado. No tenía a nadie. Muchos oídos, pero qué pocos cerebros. Y luego aquí, acaso en Alemania, pero no puedo volver. La miseria. Mire. Y me enseñaba el cuarto vacío, las maderas del suelo, los vidrios de las ventanas, rotos y pegados con tiras de papel. ¿Usted quisiera saber mi historia? Pero mi historia empieza ahora.
El primer capítulo de mi vida será el último, y el epitafio puede hacer, además, las veces de título. Tengo nombre alemán. Mi padre era bárbaro, inmigrado, pero mi madre es italiana, vive todavía y no comprende nada, como todas las madres. Yo hacía algo así como de empleado o de escribiente en una tienda de máquinas. Mi padre era un hombre moderno, a lo industrial, con algunas gotas de Bismarck, cretino, por otra parte, y empeorado por Goethe y por el Chiantit, al que se había consagrado en los últimos años. Pero yo escribía, copiaba, sumaba, y siempre estaba en mí la idea de la vida. Las acostumbradas historias, usted las sabrá de memoria. ¿Qué es? ¿Para qué? ¿A dónde vamos? ¿Vale la pena vivir? Etcétera, etcétera. Por la noche, en lugar de salir, leía y pedía los viejos libros lo que ningún hombre decía. Quería la vida mayor y más bella posible, y no la veía a mi alrededor, ni siquiera en aquellos que, según los casos, estaban bien. Y los ideales de los filósofos no me convencían. Intenté practicarlos uno tras otro, y fue una carrera de esperanzas abofetadas. Sin embargo, sin un punto de apoyo metafísico, racional, no sabía vivir. Me parecía que era más despreciable que los perros que comen de limosna. Salen con bozal y mean en todas las esquinas. Dejé el empleo y tuve, por eso, que separarme de la familia. Rodé mundo con mis propios medios, a pie, casi sin dinero, pidiendo hospitalidad o dando lecciones de lo que fuera. Me detuvieron 2 veces, pero me soltaron a los pocos días. Llegué hasta Alemania. Tenía nostalgia de la patria no vista. Andaba un poco cada día. En cuanto encontraba un sitio bonito, me detenía y me tumbaba en la hierba, en los campos, en los bancos de piedra de las pequeñas ciudades tranquilas. Llegaba la noche, llegaban las estrellas, pensaba, dormía, bebía en las fuentes con la boca, en los remansos de los torrentes, dormía de cualquier manera, en las cabañas o en las casas de los pobres, y pensaba, pensaba siempre, pensaba incluso comiendo. Todas las respuestas a aquellas preguntas las conocía o las adivinaba, y, sin embargo, la luz me vino de otro modo, de un cura. Era un cura viejo que encontré un día ante una iglesia de campo. Iba arriba y abajo por el prado, con la cabeza gacha, y me vio tan cansado y triste que me saludó y me preguntó si quería beber. Comenzamos a hablar. Me pareció más inteligente que sus compañeros. Le dije algo de mis dudas, de mis búsquedas, de mis inquietudes, y fue entonces cuando oí las palabras que me abrieron la inteligencia de repente. Pero, ¿no comprendes que el sentido de la vida está en la muerte? Solamente quien quiera morir, quien esté ya muerto en esta vida, desde ahora, solamente éste gozará, saboreará y conocerá la vida. Tal vez esas palabras eran el eco de algún lugar común aséptico, pescadas en algún libraco eclesiástico, y las había copiado en el seminario por su aspecto de santa paradoja. Para mí fueron una iluminación, el principio de mi nueva existencia. Aquella misma noche, en la rectoría, donde el cura me había invitado a comer y dormir, les di vueltas y más vueltas, las iluminé con todas las luces de mis pensamientos y les exprimí lo que contenían y más todavía. Hoy día aquellas verdades me son de tal manera familiares que ya no sé qué hacer con ellas, y si las cito ahora es para que usted las conozca. Pero entonces, hacía tiempo que sospechaba que el secreto de la vida está en la muerte, pero en un sentido negativo y físico, y al mismo tiempo tan arriesgadamente trascendental y claro, que mi mente no había querido detenerse en él de ninguna manera. Un disparo, ¡pum! Y luego la luz, la grande, la eterna, la definitiva luz. Puede ser, tal vez. Y si luego no fuera así, el príncipe Hamlet no era, digan lo que digan,
un imbécil. Pero aquí, en las palabras del cura campestre, había más. No la ruptura seca, de repente, del cerebro, de la circulación, etcétera, para arrojarse al mar esperanzado de las posibilidades, sino la muerte en la vida, la realización presente actual, inmediata, del estado de muerte en pleno estado de vida. ¿No lo entiende? Y el señor Kressler calló un momento, mirándome desde el fondo de sus fosas iluminadas. En aquel momento no supe qué contestar, y en aquella breve pausa de silencio se oyó abrir desconsiderablemente la puerta. Apareció un hombre bajo, pálido, en mangas de camisa, un vulgarísimo hombre que me recordó invenciblemente a un zapatero vicioso, que nos miró a los dos con arrogancia. Kressler apenas lo vio, se levantó, corrió hacia él y salió cerrando la puerta tras de sí. Enseguida oí gritos, blasfemias, puñetazos sobre la mesa y ruido de sillas. No entendía una palabra. Un confuso rumor de rabia plebeya llenaba penosamente la casa. Al cabo de 3 o 4 minutos, silencio, y Kressler abrió de nuevo la puerta y de nuevo se dejó caer en la cama. Tenía la cara un poco más pálida y de un largo arañazo en la frente, precisamente sobre la ceja izquierda, caían gruesas gotas de sangre oscura y densa. El extraño hombre tomó el pañuelo, se lo aplicó sobre la pequeña herida y murmuró, casi excusándose: «Quieren echarme de todas maneras. No tendrán que esperar mucho». Me di cuenta de que si no hubiera estado yo habría llorado. Aquella escena imprevista y desagradable me había turbado. Me levanté para marcharme. Cuando Kressler lo advirtió, se levantó también y me tendió la mano. No pensaba en aquel momento en mi curiosidad y, sin preguntarle nada más, pronuncié 2 o 3 palabras de saludo y salí. Cuando estuve fuera de la casa y de la calle, miré a mi alrededor como si acabara de despertarme de un sueño. La noche se acercaba. Todas las cosas tenían aquel aspecto espiritual e indeciso que sigue inmediatamente al crepúsculo y las hace aparecer como iluminadas desde dentro. Las tiendas se volvían blancas y amarillas a causa de las luces. Por las calles, todavía no del todo oscuras, las sombras de los hombres corrían veloces, pero sin ruido. La profunda sensación de la repetida e infinita inutilidad de todos los esfuerzos que sobreviene al final de cada muerte de sol, como la maldición de la noche, penetraba, acaso, incluso en el espíritu de los tenderos silenciosos y de las muchachas que se escurrían. Iba lento y pensativo, siempre adelante, sin saber dónde detenerme, intentando recordar las facciones y las palabras de Kressler, casi como si las hubiera visto y escuchado hacía mucho tiempo. Pero todo me distraía: la mirada de una mujer, la blasfemia de un muchacho, las letras luminosas de un teatro, y cada tañido de campana me hacía estremecer. Los recuerdos y las nostalgias ondeaban compitiendo en la oscuridad turbulenta de mi mente. De repente, junto a mí, una voz: «Aquí, aquí, estaremos más solos». Me volví. Era Kressler. Kressler, vestido como lo había encontrado en su casa, que me miraba como si nada hubiera ocurrido. Me tomó del brazo y lo acompañé. Había salido de su casa detrás de mí y me había seguido. Fuimos hacia el río. En el fondo, en el horizonte, había todavía una línea recta, casi blanca. Las llamas amarillas, en doble hilera, temblaban a lo largo de la tranquila corriente. Kressler volvió de nuevo a hablar. «Creo que usted ya lo ha comprendido. Yo lo comprendí enseguida todo, la primera noche. Fíjese que las palabras del cura solo dicen un caso especial de una ley que yo creo y veo universal. No solamente el secreto de la vida está en la muerte, sino que, además, el secreto de la luz está en las tinieblas, el secreto del bien está en el mal, el secreto de la verdad está en el error, el secreto del sí está en el no,
Y entonces cada Fausto que quiere vivir, cada alma ávida que quiere sorber y consumir la vida, tiene que prepararse para morir, tiene que ponerse e insertarse, todavía vivo, en la muerte. Si nosotros conseguimos, en algún momento, vivir intensamente, resulta que la vida es un lento morir y que cada voluptuosidad es un estertor de esa larga agonía. Desde aquel día decidí renunciar a la vida, fabricarme un alma de moribundo, pero no de repente, ni con medios exteriores y materiales, ser ya un cadáver antes que el entierro sea necesario y suicidarse de manera que la muerte parezca natural e involuntaria. He aquí mi descubrimiento: matarse con la voluntad, con la propia alma, y no con las armas, no con las manos, no con venenos. Morir a fuerza de pensar que se quiere morir, y eso es lo que estoy haciendo. He aquí lo que quería saber de mí. ¿Está contento? Lo miré asombrado, porque pronunció estas últimas palabras casi con un tono de rabia despectiva, pero enseguida se reprimió. No haga caso. La muerte no está todavía completada. La verdad es que el suicidio, tal como se practica hoy en día y se ha practicado siempre, da asco. Aquella sangre de los cuchillos, aquellas contorsiones de los venenos, aquellos aplastamientos de las caídas, aquellos disparos de revólver me han parecido siempre algo bajo, feo, carnicero, innoble. ¿Por qué destruir la obra maestra de nuestro cuerpo con aquellos cortes brutales y ahogar la nobleza del alma en aquellos destrozos desagradables? El alma lo puede todo, el alma lo es todo, la voluntad es la señora del mundo. Basta querer morir, pero querer en serio, fuertemente, constantemente, y la muerte, poco a poco, se introduce en nosotros y nos penetra, de manera que un solo soplo, después, nos puede derribar más allá, y querer, en este caso, significa no querer. Para vivir queremos continuamente, y para morir es preciso querer cada vez menos y querer solamente no querer. Toda la vida está hecha de esfuerzos, no esforzándose más, nunca, por ninguna razón, de ninguna manera. La vida se vacía por sí misma. La aceptación de todo y la renuncia de todo son lo mismo. Son una sola cosa. Es difícil querer, pero es mucho más difícil, sin comparación, no querer nunca. No he llegado todavía a ello. Yo me estoy matando día a día, pero, de vez en vez, cuando menos lo espero, el instinto demoníaco de la resistencia y el loco impulso del deseo vuelven a la superficie y me hacen retroceder. Entre los vivos, entre todos, pero ahora estoy más cerca de la muerte y por ello de la felicidad, que muchos que buscan en la vida lo que la vida nunca puede dar. Apenas esté muerto, la vida volverá a tomarme como su hijo preferido y nada me estará negado de todo lo que el sol ilumina y colorea. Y ahora, hoy mismo, saboreo ya anticipadamente esos goces. Para los demás no soy nada, no como, no leo, no me divierto, no amo, no juego, no gano. Estoy ya medio muerto, apenas respiro y me muevo. Y, sin embargo, no daría estos días por todas las cajas de caudales de América. Lo que para los demás es el cielo, para mí es una ventana. Toda la tierra con sus océanos es una escalera en lo alto de una torre y nada más. En el silencio de la noche, las melodías que llegan a mis oídos son más voluptuosamente dolorosas que las de Chopin y más místicamente solemnes que las de Bach. Ninguna mujer puede ser tan perfecta como la que me ama en mi pensamiento y a la que creo cada día, y todos los sistemas y los conceptos de los maníacos que usted y yo conocemos son círculos de papel y aquilones sin filo frente a la posesión directa de la realidad, fuera de las rejas del espacio
y del golpear del tiempo. Kressler cayó de repente, como antes, cuando el hombre amenazador había aparecido en el hueco de la puerta. Miró a su alrededor intentando rehuir mi mirada. Me pareció que se arrepentía de haberme hablado y que casi se avergonzaba de ello. Deme su dirección, reanudó. Le advertiré cuando el momento esté cerca. No venga más a verme. Le di mi tarjeta y nos separamos fríamente. Nunca he visto una cara más triste que la suya aquella noche. Durante 4 meses no supe nada de él. Hace pocas semanas una mujer vino a buscarme de su parte. ¿Qué sucede?, le pregunté. ¿Está mal? ¿Se muere? Parece que sí. Corrí a la vía de ella estufa. Lo encontré en una cama de verdad y en medio de sábanas. Una señora vieja estaba sentada cerca de él y lo miraba. Había adelgazado todavía más, pero el rojo oscuro de su rostro no había sido cubierto por la palidez del fin. Me acerqué a la cama. Tenía razón, me susurró en voz baja. El descubrimiento está hecho. La voluntad está vencida. Estoy ya muerto. Dentro de pocas horas o de pocos días, la última apariencia de vida cesará. Nadie me ha matado. Yo solo, sin las manos. ¡Qué felicidad! Ninguna lengua humana podría decir, estoy muerto. Me he matado yo. Basta querer. Cualquiera puede imitarme. Usted sabe mi secreto. Este es el verdadero camino, el único. La señora, mientras Kressler hablaba, estaba inquieta. Parecía que mi presencia la hiciera sufrir terriblemente. Finalmente, no pudo contenerse. «¡Fuera de aquí!», me gritó. «¡Fuera de aquí, asesino!». Creo que estaba celosa de mí, o que acaso me tomaba por uno de aquellos que, según ella, había hecho enloquecer y morir a su hijo. Kressler no se molestó en desmentirla y entornó los ojos, como si no quisiera saber ya nada. No pensé ni en discutir, ni en persuadirla, y salí de allí con el corazón alterado. Al cabo de 2 días, Kressler moría en el sentido humano y científico de la palabra. Detrás de la carroza de segunda clase, el coche de su madre se tambaleaba, cerrado y lento como un remordimiento.